Después del divorcio, la amante de mi esposo intentó destrozarme la vida, pero no contaba con lo que iba a descubrir. Así arranca la confesión de Marisol, una mujer de 38 años que hasta hacía poco se definía a sí misma como feliz. Para ella la verdadera victoria en la vida no eran los lujos ni las apariencias, sino la calma. Despertar cada día junto a su marido Fernando, compartir la rutina sin discusiones y cuidar ese hogar en Valencia que ella misma había convertido en un refugio. En esa casa, el olor a bizcocho recién horneado los domingos se mezclaba con los libros cuidadosamente ordenados y las risas que solían llenar las tardes. Marisol se repetía que ahí vivía el amor. Fernando, en apariencia, era el esposo que cualquiera desearía, trabajador, simpático, siempre con una palabra amable para todos. Los vecinos lo admiraban, los compañeros lo respetaban, y durante los primeros años de matrimonio, parecía vivir pendiente de su mujer. Flores inesperadas, sorpresas en la cena, caricias en los momentos más comunes. Pero todo eso, poco a poco, se había desvanecido. Marisol, resignada, pensaba que así era el amor maduro, más callado, menos fogoso, pero igualmente firme. Hasta que un mensaje lo cambió todo. Una noche, mientras Fernando decía que se quedaría trabajando hasta tarde en la oficina, a Marisol le llegó una notificación a su móvil. El remitente era un número desconocido, sin foto de perfil ni nombre. El texto era breve, casi brutal. ¿Sabes dónde está tu marido ahora? Marisol lo leyó varias veces, sin entender. Podía ser una broma, un error, alguien con mala intención. No contestó. Pero esa frase se le quedó clavada en el pecho como una aguja. Los días siguientes los mensajes se multiplicaron. Algunos eran cortos y enigmáticos, otros incluían fotos borrosas. Fernando entrando a un edificio de oficinas que ella no conocía, saliendo de una cafetería con el gesto nervioso, aparcando en un garaje subterráneo que no cuadraba con su rutina. Nada era concluyente, pero todo apuntaba a lo mismo. Y entonces llegó el mensaje que le arrancó el aire de golpe. Tu marido busca fuera lo que no encuentra en casa. Marisol se quedó paralizada. No era una mujer insegura. Jamás le había faltado entrega ni cariño. ¿Cómo podía alguien atreverse a escribir algo así? Pero lo más doloroso fue que, al leerlo, una parte de ella sintió que empezaba a creerlo. Desde ese instante, empezó a mirar a Fernando con otros ojos. Notó que se arreglaba más de lo normal, que escondía el móvil en cuanto ella entraba en la habitación, que a veces sonreía solo mientras miraba la pantalla. Gestos pequeños, que antes no significaban nada, ahora eran como señales luminosas gritándole la verdad. Marisol luchaba por no volverse paranoica. Se decía que no quería ser esa mujer desconfiada que revisa bolsillos y persigue sombras. Pero la duda, día tras día, era más cruel que cualquier certeza, hasta que un miércoles decidió actuar. Preparó una comida con cariño, pensando que sorprendería a Fernando en su trabajo. Llegó a la empresa con una bandeja aún caliente, pero en recepción le dijeron que él no estaba. Había salido a una reunión fuera. Marisol se quedó quieta, con la comida en las manos y el estómago encogido. Al volver a casa, el bizcocho que había horneado la noche anterior seguía intacto sobre la mesa. Ese aroma dulce que solía reconfortarla ahora le revolvía el corazón. Esa noche, cuando Fernando entró por la puerta, ella lo observó con una calma fría. Vio el perfume distinto en su piel, una sombra de carmín apenas perceptible en el cuello de la camisa, y sobre todo, la forma en que evitó su mirada al descubrirla despierta en la sala. Marisol ya no necesitaba más mensajes. La traición estaba frente a sus ojos. Marisol no preguntó nada aquella noche. Guardó el secreto en silencio, como quien va encajando las piezas de un rompecabezas doloroso. Pero por dentro, su corazón empezó a latir con una mezcla insoportable de tristeza y rabia. El silencio que antes era paz, ahora era un campo minado, una bomba a punto de explotar.
Después de la camisa manchada de carmín y las excusas torpes de Fernando, Marisol dejó de esperar flores o gestos de cariño. Ya no quiso engañarse más. Desde entonces empezó a escuchar no tanto lo que él decía, sino lo que callaba. Las ausencias, los retrasos, las sonrisas ocultas frente al móvil y, sobre todo, los mensajes. Ya no eran insinuaciones, eran puñales. Dice que eres fría, que ya no te arreglas, que te has convertido en una sombra. Y el más cruel: mientras tú duermes, yo lo despierto con besos. Cada palabra le golpeaba la autoestima hasta hacerla tambalear. Marisol las leía, las borraba, lloraba y volvía a caer. Era una adicción al dolor, un veneno que no podía dejar de beber. Quería convencerse de que era una loca inventando historias, alguien empeñada en destruir su matrimonio. Pero ya no podía ni confiar en sí misma. Entonces llegó la prueba definitiva: una foto. Fernando de la mano de una mujer rubia, saliendo de un restaurante del centro. Esa imagen no dejaba margen a la duda. La traición estaba confirmada. Esa noche Marisol no durmió. Pasó las horas sentada en el sofá, envuelta en una manta, esperando a que la puerta se abriera. Fernando llegó cerca de las 11, con la misma excusa de siempre: una reunión inesperada. Pero antes de que pudiera refugiarse en la habitación, ella se interpuso. «Fernando, tenemos que hablar». Él se quedó inmóvil, con los ojos midiendo el peligro. Respiró hondo y, en lugar de contestar, se refugió en la cocina. Marisol lo siguió. La luz encendida parecía iluminarlo todo, menos la verdad. «¿Quién es Yesenia?», preguntó con voz firme, aunque la garganta le temblaba. Fernando abrió los ojos como si le hubieran golpeado. «¿De qué hablas?». «No mientas. Tengo mensajes, fotos. Quiero saber quién es ella». El silencio fue peor que cualquier grito. Al cabo de unos segundos, Fernando se dejó caer en una silla y bajó la cabeza. «Alguien que apareció cuando me sentía solo», susurró sin mirarla. Marisol sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «¿Solo?», replicó incrédula. «Estuve contigo cada día cuando te echaron del trabajo, cuando tu padre enfermó. Nunca te dejé». Fernando bajó aún más la voz. «Lo sé, pero cambiaste. El matrimonio ya no tenía chispa. Con Yesenia es distinto. Con ella me siento vivo, valorado». Marisol lo escuchaba como si fueran cuchillas entrando en su pecho. No gritó, no derramó una lágrima frente a él. Solo pronunció con un hilo de voz que se volvió sentencia: «Quiero el divorcio». Fernando no discutió, no suplicó. Apenas asintió, como si ya lo hubiera planeado, como si todo formara parte de un guión que llevaba tiempo escrito. Días después se mudó con Yesenia, dejándola sola en aquella casa que había sido el refugio de ambos. Marisol pensó que ahí acabaría el dolor, pero no. Ese fue solo el inicio del infierno. En la panadería de siempre notó las miradas, los susurros a sus espaldas, hasta que una vecina, con gesto de falsa compasión, se lo soltó sin rodeos. «Por el barrio dicen que maltratabas a Fernando, que por eso te dejó». El corazón de Marisol se paralizó. La vergüenza le quemaba la piel. La historia se estaba torciendo, y ella era ahora la villana, la culpable del divorcio. Lo entendió de golpe. Yesenia no solo le había quitado al marido, quería destruirla entera. Los mensajes volvieron, ahora con burla. «¿Te gusta tu nueva fama? Perdiste porque no diste la talla. Acéptalo, él nunca fue tuyo». Marisol se derrumbaba en silencio, llorando en el baño, abrazándose a sí misma. Se sentía sola, humillada, acorralada. Pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de ella empezó a encenderse. Una chispa pequeña, pero firme. No iba a rendirse, no iba a doblarse. Y justo cuando Marisol pensaba que no podía hundirse más, apareció Antonio, un abogado recomendado por una amiga, un hombre sereno, directo, con esa calma que da la experiencia. Tras escuchar la historia sin interrumpirla, solo pronunció una frase que se le grabó como un faro en la tormenta:
Si quieres justicia, vas a necesitar estrategia. No ganarás gritando, ganarás con pruebas. Ese fue el primer paso para levantarse. Marisol comprendió que si Fernando y Yesenia querían guerra, ella iba a darla, pero a su manera, con inteligencia, con valor y con todo documentado. Lo que nunca habría imaginado meses atrás era que el mismo hombre con el que construyó su vida se convertiría en su peor enemigo. Ahora, sentada frente a Antonio, tenía entre las manos una hoja repleta de acusaciones absurdas. Fernando había pedido el divorcio con una repartición injusta de bienes. Alegaba que Marisol era negligente, inestable, incapaz de sostener la casa. Y lo más doloroso, afirmaba que sufría crisis psicológicas. Él quiere pintarte como una loca para justificar su traición y ponerse en el papel de víctima, explicó Antonio, repasando cada línea con calma quirúrgica. Marisol apretó los puños. Aquello no era un simple ataque legal, era un golpe directo a su dignidad, a toda su historia. Él está siendo manipulado, murmuró con la voz rota. La amante Yesenia, completó Antonio. El asco sustituyó a la rabia. Asco por Fernando, por Yesenia, por todo lo que había creído durante tantos años. Pero los ataques no se limitaron a los tribunales. Fernando y Yesenia empezaron a pasearse por todos los lugares que antes habían sido especiales para Marisol. El restaurante al que ella iba cada domingo ahora era escenario de besos exagerados. En la farmacia, Yesenia se le acercó con una sonrisa venenosa y le susurró al oído: ¿Ya cuidas tu cabecita o sigues negando que estás loca? Ese día Marisol decidió que ya no callaría más. Antonio había diseñado una estrategia tan simple como implacable: registrar cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Comenzaron a guardar capturas, grabar conversaciones, y en una mediación, incluso colocaron una cámara oculta. Fue ahí donde Fernando, cegado por su propia soberbia, se quitó la máscara. Tú solo quieres quedarte con esta casa porque sabes que nunca podrás conseguir otra por tu cuenta. Marisol, conteniendo las lágrimas, le sostuvo la mirada. La construimos juntos, Fernando. Cada ladrillo, cada factura, cada sacrificio. Pero él, con un desprecio helado, soltó. Tú fuiste una obligación que cumplí por lástima. Marisol sintió aquellas palabras como un golpe en el alma. Sin embargo, no reaccionó, no lloró. Solo desvió la mirada hacia la esquina de la sala, donde la pequeña cámara parpadeaba discretamente. Todo quedaba registrado. Antonio, mientras tanto, organizaba cada prueba con precisión quirúrgica. Grabaciones, mensajes anónimos de Yesenia llenos de amenazas, testimonios de vecinos que confirmaban que Marisol siempre había cuidado del hogar. Todo apuntaba a lo mismo. Su reputación estaba siendo destruida de forma calculada. Fernando, convencido de que ya tenía la victoria asegurada, incluso se atrevió a subir una foto con Yesenia en redes sociales. Por fin encontré la paz al lado de quien sí me valora. Marisol no contestó, solo guardó la captura, pero en la intimidad de su casa se derrumbaba. Hubo noches en las que pensó en huir, en dejar la ciudad para escapar de aquella guerra sucia. Y aún así, algo dentro de ella, quizá orgullo herido, quizá hambre de justicia, la mantenía en pie. Antonio lo veía claro. Una tarde, tras repasar los documentos, la miró fijamente y le dijo: Marisol, no eres una víctima. Estás dejando de ser víctima y te estás convirtiendo en luchadora, le dijo Antonio una noche, al verla llegar exhausta tras otra jornada en el juzgado. Marisol apenas levantó la voz. Lo único que quiero es que salga a la luz lo que realmente pasó. Y saldrá. Solo hay que esperar el momento preciso, respondió él con seguridad. Y ese momento está más cerca de lo que imaginas. La pieza clave apareció casi por azar. Una tarde, en una cafetería, Yesenia bajó la guardia frente a una amiga y habló demasiado. No sabía que un tercero, sentado en la mesa contigua, la estaba grabando. Con tono arrogante,
Confesó que llevaba meses manipulando a Fernando para destrozar a esa inútil de Marisol. Reconoció que había inventado crisis emocionales, exagerado situaciones y preparado escenas falsas para justificar el divorcio. El chico que captó la conversación conocía de vista a Marisol y decidió entregarle el audio. Era la prueba que faltaba. El rompecabezas, al fin, encajaba. Antonio preparó entonces el golpe final: transformar la audiencia definitiva en el escenario de la verdad. Marisol entendió que no necesitaba gritar ni rebajarse al barro. Bastaba con mostrar lo que tenían en las manos. Aquella noche, la cocina se convirtió en un cuartel de guerra. Documentos, transcripciones, fotografías, todo estaba extendido sobre la mesa. Marisol ya no tenía lágrimas, solo una mirada dura, afilada. Cada ofensa recibida se había transformado en pólvora. Antonio le entregó una carpeta perfectamente organizada. Mañana todo cambiará. El amanecer la encontró serena. Se arregló con calma, eligió un vestido sobrio y se peinó con cuidado. Frente al espejo, no se vio derrotada, sino firme. El desgaste seguía marcado en su rostro, pero sus ojos eran acero. La audiencia estaba fijada para las 10. La última, la decisiva. Fernando estaba convencido de que sería su victoria definitiva. Yesenia apareció con aire triunfal, luciendo como si asistiera a una fiesta. Ropa llamativa, labios rojos y una sonrisa preparada para las cámaras imaginarias. Fernando le sostenía la mano como quien presume un trofeo. Marisol entró junto a Antonio, sin apartar la mirada del frente. Caminó con paso firme hasta su asiento. El juez dio inicio, y el abogado de Fernando arrancó con un discurso ensayado. Habló de un matrimonio arruinado por los desequilibrios de Marisol. La pintó como una mujer paranoica, incapaz de aceptar la separación. Yesenia sonreía, segura de la victoria. Entonces Antonio pidió la palabra. Con calma entregó una memoria USB al juez y anunció: lo que escuchará a continuación demuestra que todo este relato ha sido fabricado para engañar a este tribunal. El juez arqueó las cejas. Antonio continuó, firme. Se trata de pruebas, mensajes, grabaciones y hasta confesiones de la señora Yesenia, pareja actual del señor Fernando. Evidencias de que la señora Marisol ha sido víctima de una campaña de difamación premeditada. El aire cambió en la sala. Los murmullos crecieron. Fernando se quedó helado, y a Yesenia la sonrisa se le congeló en el rostro. El juez ordenó reproducir el material. Primero se escuchó la voz de Yesenia, nítida, cruel. Marisol lo va a perder todo. Lo tengo en mis manos y no pienso dejarle ni las migas. Después, la voz de Fernando, arrogante, sin disfraz. Con ella solo cumplí una obligación. Nunca fue suficiente. No sabe vivir sola. El silencio posterior fue tan pesado que nadie se atrevió a moverse. Por primera vez, fue Fernando quien bajó la cabeza. El propio abogado de Fernando tuvo que tragar saliva al ver lo que se estaba desmoronando. Antonio, imperturbable, soltó la siguiente carta. Todavía no hemos terminado. Presentó recibos, transferencias y testigos que demostraban que Marisol había sostenido el hogar durante los años en que Fernando estuvo desempleado. También pruebas de que ella, a pesar de las provocaciones públicas, jamás perdió la compostura. El juez escuchaba con atención mientras Fernando intentaba interrumpir para justificarse. «Guarde silencio, señor Fernando», ordenó el juez con firmeza. Yesenia, pálida, intentaba retocarse el maquillaje, pero el pulso le temblaba. En contraste, Marisol permanecía callada. No necesitaba levantar la voz. Cada prueba hablaba por ella. Cada documento era un grito de verdad. Su venganza no estaba en insultos ni en humillaciones. Estaba en mostrar ante todos lo que realmente había ocurrido. Tras revisar todo, el juez emitió la sentencia con tono firme. Este tribunal determina que la señora Marisol conservará la vivienda en su totalidad. Recibirá la mitad de los bienes económicos, y el señor Fernando deberá ofrecerle una disculpa pública bajo sanción de multa.
Además, todas las acusaciones en su contra quedan anuladas. Marisol cerró los ojos un instante. No lloró. Solo respiró profundamente. No se trataba de quedarse con una casa o con dinero. Lo que acababa de recuperar era su dignidad. Yesenia salió corriendo de la sala, con lágrimas que ya no eran de teatro, mientras Fernando se quedaba inmóvil, sin argumentos. Marisol lo miró por última vez y dijo despacio, con una calma que dolía más que cualquier grito: «Tú me quisiste destruir con mentiras, yo te derribé con la verdad». Se dio media vuelta y salió como la auténtica ganadora. Los días posteriores fueron distintos. El silencio volvió a su vida, pero esta vez no pesaba. Era un silencio de calma, de haber sobrevivido a la tormenta. No celebró con fiestas, ni con brindis, ni con venganzas públicas. Volvió a su casa, abrió de par en par las ventanas y se sentó en el mismo sillón donde tantas noches lloró. Ahora ese rincón le transmitía paz. El piso, que casi le habían arrebatado, era suyo de nuevo. Los muebles eran los mismos, las paredes las mismas, pero ya no tenían el mismo significado. Cada cicatriz del lugar contaba su historia de resistencia. Con el tiempo, las burlas y los mensajes anónimos cesaron. Fernando dejó de aparecer con Yesenia en público. Y poco a poco, incluso viejos amigos que se habían apartado empezaron a enviarle mensajes tímidos, reconociendo su fortaleza. Marisol ya no sentía rencor. Había aprendido a soltar. Antonio seguía visitándola, pero ya no como abogado, sino como amigo. Compartían café en la terraza y hablaban de todo, menos del juicio. Un día, él le dijo sonriendo: «¿Sabes? Muchos en tu lugar habrían perdido la cabeza. Tú lo diste vuelta todo con dignidad». Marisol lo miró con serenidad. «Claro que exploté, Antonio, pero lo hice por dentro, y luego pedazo a pedazo me reconstruí con lo que de verdad valía la pena». Semanas después, paseando por el parque, se cruzó con Fernando. Estaba solo, más delgado, con la mirada apagada. Se detuvo como si quisiera hablar. Ella lo saludó con un gesto amable pero firme. «No hace falta. Ya lo dijiste todo en aquella sala. Todo está bien». Él bajó la cabeza y se marchó. Por primera vez, fue Fernando quien dio la espalda. Marisol siguió caminando, ligera. El sol le rozaba la piel como si fuera un nuevo comienzo. De vuelta en casa, abrió su portátil y decidió empezar un blog anónimo. Escribía sobre autoestima, resiliencia y cómo recomponerse después de una traición. Algunas historias eran suyas, otras las compartían mujeres que le confiaban su dolor. El regalo más grande llegaba en los comentarios. «Gracias. Por primera vez me siento comprendida. Me has dado fuerzas para levantarme». Marisol comprendió que de aquel infierno había salido no solo más fuerte, sino capaz de encender esperanza en otras. Lo que en su momento fue una pesadilla, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Un faro para otras mujeres que también sufrían en silencio. Su historia, marcada por la traición y el dolor, se había transformado en una herramienta de sanación. Esa era la verdadera victoria, más poderosa que cualquier venganza. Una noche, mientras escribía en su blog, recibió un mensaje que la dejó sin aliento. «Gracias a ti decidí seguir adelante. Tú me salvaste». Marisol se cubrió la boca con la mano y las lágrimas brotaron de inmediato. Pero esta vez no eran de tristeza, sino de orgullo, de gratitud, de triunfo. No había vencido a Fernando, se había vencido a sí misma, a esa versión rota que pensaba que no podía vivir sin él. Ahora lo sabía con certeza. No necesitaba a nadie para sentirse plena. Si alguien le preguntaba qué había obtenido de tanto dolor, respondería sin dudar: fuerza, libertad y dignidad. Y esa es la lección más importante de su camino. A veces la verdad duele, pero siempre libera. Si esta historia te ha llegado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta leerte.